Bienvenido a nuestra exploración de uno de los capítulos más fascinantes de las crónicas de tecnología y emprendimiento. En este viaje, profundizaremos en la historia de Steve Jobs, un nombre sinónimo de innovación, y la saga de Apple, un capítulo transformador en los anales de los negocios. Nacido el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, adoptado por Paul y Clara Jobs, Steve Paul Jobs pasó su infancia en Silicon Valley, viviendo en medio del naciente mundo de los transistores y los conjuntos de chips. Fue su vocación por el deslumbrante mundo de las computadoras lo que desvió la vida de este desertor universitario hacia un viaje épico de creación y brillantez empresarial. No fue el inventor, pero sí el que tenía una visión y una aguda visión para los negocios. En 1976, Steve Jobs, junto con su fiel aliado Steve Wozniak y un tercer socio, Ronald Wayne, fundaron Apple Computer, Incorporated con una inversión inicial de $1.300. Presentaron su producto inaugural, Apple I. La fase inicial estuvo plagada de peligros y trampas. Su ubicación, la infame Silicon Gulch, no facilitó la exposición requerida. Pero a pesar de las numerosas adversidades, Jobs y su equipo persistieron. Mike Markkula reconoció el potencial de la incipiente empresa, quien infundió una inyección vital de capital en la empresa y también ofreció pautas comerciales estratégicas. Con la estabilidad financiera necesaria y siguiendo el consejo comercial de Markkula, Apple Computer, Incorporated pasó de ser una operación de 2 personas en un garaje familiar a un negocio exitoso. Con los dones visionarios de Jobs, reconoció el potencial del moderno sistema informático de Xerox, una interfaz gráfica de usuario con ventanas y dispositivos señaladores. Aprovechando esta idea, Apple presentó Lisa, a la que siguió el inmensamente exitoso Macintosh en 1984. A pesar del éxito estelar del sistema de escritorio con temática de Mountain Peak, el curso del negocio enfrentó un temblor en el paraíso. Surgieron problemas con la junta directiva, y Jobs se vio separado de su prodigiosa creación, Apple. Los adversarios de la carrera no pudieron frenar el espíritu de Jobs. Mientras Apple cojeaba bajo su atenta mirada, encontró reabastecimiento en la extensión de la empresa Next Incorporated, una empresa que cofundó después de haber sido marginada en Apple. Paralelamente al desarrollo de Next, Jobs exploró la industria cinematográfica y estableció Pixar Animation Studios. Toy Story fue un hito en la historia de la animación y catapultó la naciente empresa al éxito, estableciendo un prefacio al asombroso potencial que Steve Jobs desataría más tarde a su regreso a Apple. Apple, la empresa que había fundado Steve Jobs, estaba tambaleándose. La menguante demanda de la serie Macintosh, y las prolongadas complejidades comerciales sorprendieron las raíces operativas de esta faceta crítica de la comunidad tecnológica de Silicon Valley. El revuelo de una importante reestructuración en la estructura corporativa de Apple se extendió como la pólvora. Luego, en 1997, se supo la noticia: Steve Jobs regresaba a Apple para tomar el control del barco que se hundía. Bajo su liderazgo, estaban a punto de producirse cambios importantes. En una medida que desconcertó a muchos pero que arraigó su éxito, Jobs, en uno de sus negocios más astutos, adquirió Next, la empresa que cofundó y que había dirigido en el ínterin entre su salida y su regreso a Apple. El acuerdo se anunció oficialmente el 20 de diciembre de 1996. Con la adquisición de otra empresa, gran parte de su hardware podría ser descartado y reemplazado por su sistema operativo. El primer gran anuncio de producto después del regreso de Jobs fue el iMac. Introducido en 1998, fue un éxito comercial y resucitó la posición de Apple en el mercado. Con su colorido diseño y su configuración técnica todo en uno, supuso un gran avance para Apple. A principios de la década de 2000, Apple enfrentó una disminución sustancial en el marketing creativo y la calidad de las ventas. El diseño de los productos era común y se desperdiciaba la máxima innovación. Sin embargo, en 2001, Apple inició el cambio con el debut del iPod, un reproductor de música digital portátil. El despliegue del iPod no solo fue un gran éxito, sino que también cambió para siempre toda la industria musical. El éxito del iPod finalmente se vio eclipsado por la introducción del iPhone en 2007. El iPhone no era solo un teléfono móvil, era una interfaz de pantalla táctil, un sistema de entretenimiento multimedia y un navegador web, todo en un solo dispositivo. El potencial era enorme y el lanzamiento fue recibido con clamor. El control de Apple se extendió aún más con la respuesta al iPhone, reviviendo nuevamente con el iPad en 2010. El lanzamiento de este dispositivo marcó la continuidad de la innovación para la empresa, y también creó una nueva categoría en electrónica de consumo. Según cuenta la historia, cada corazón que late debe detenerse algún día. La visión inquebrantable y la fuerza inquebrantable de Steve Jobs se agacharon el 5 de octubre de 2011. Sucumbió a una enfermedad, el cáncer de hígado, que había estado afectando su salud con un poder cada vez menor. La noticia del fallecimiento de Jobs se hizo eco de oleadas de solemnidad y desesperación en todo el mundo. Vigilias iluminadas por velas, monumentos conmemorativos llenos de flores y colas interminables afuera de las tiendas Apple decían mucho sobre cómo la visión de este hombre había tocado casi todos los rincones del planeta. Sin embargo, su fallecimiento no fue el cese, sino una emisión de luz que iluminó el espíritu inquebrantable de sus leales en Apple.
Tim Cook, el hombre que había asumido las responsabilidades en la enfermedad de Jobs, asumió ahora el liderazgo de Apple. Incluso en su ausencia, la hipótesis de Jobs es el esquema al que se adhiere Apple. La búsqueda incesante de la innovación, el garbo innato de la perfección, y la creencia inquebrantable en un diseño centrado en el consumidor. Estos pilares del estilo Apple siguen siendo la fuerza rectora de la empresa. Y así concluye nuestra incursión en las crónicas de Steve Jobs y la saga de Apple. Esperamos que te haya parecido interesante e inspirador. Recordemos que estas historias no tratan solo de un hombre y su empresa, sino que significan una filosofía, una actitud que revolucionó la industria tecnológica, y dejó un impacto duradero en el mundo. El viaje de Apple, desde el borde de la quiebra hasta convertirse en la primera empresa de $1 billón del mundo, es una de las historias más extraordinarias de la historia empresarial. Está claro que Steve Jobs fue un visionario como ningún otro, y dejó una huella imborrable en el mundo que continúa influyendo e inspirándonos hoy. Gracias por observar y embarcarse en este extraordinario viaje con nosotros. Si disfrutó de este vídeo, considere darle me gusta y suscribirse para obtener más contenido sobre la intersección de la tecnología y la humanidad. Hasta entonces, siga generando innovación, tal como lo hizo Steve Jobs.